Bien. Bueno, hola, buen día. La idea de la reunión, lo que estuve pensando, digamos, a efectos de dar algunos elementos, algunos conceptos que nos ayuden a profundizar la idea de la arquitectura, digamos, y sobre todo del proceso proyectual, y que no solamente nos aboquemos, digamos, a la parte instrumental o operativa, digamos, del proyecto, sino que también tengamos una instancia de reflexión, de construcción, de conocimientos que nos vayan sirviendo, digamos, para, para construir nuestro acervo ideológico, teórico, como futuros arquitectos, ¿no es cierto? Así que probablemente en esta presentación que voy a hacer se deslicen algunos conceptos que por ahí puedan resultar un tanto oscuros, pero cada uno tomará de la presentación lo que les sirve. Digamos, la idea no es que mañana ustedes van a tener un examen donde tienen que reproducir lo que trabajemos aquí, sino la idea es que cada uno tome de esto que vamos a conversar elementos que les sirvan para su trabajo, ¿no es cierto? Pero no solamente para su trabajo, sino también para esto que decía recién de la construcción de una posición frente a la arquitectura. Así que voy a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Ok. Bien. Bueno, la idea que tenía era retomar un poco en uno de los gráficos que habíamos visto en la reunión anterior, que era esto de poder situarnos dentro del complejo proceso que significa desde que uno toma un problema, desde que llega a las manos del arquitecto un problema, hasta que puede tener una configuración total, la documentación de obra, la documentación municipal. O sea, es un trayecto largo y bastante sinuoso, digamos, no, de ninguna manera es lineal y nunca se repite de la misma forma, ¿no es cierto? Lo que sí podemos reconocer en ese proceso como ciertas instancias, de las cuales, digamos, uno de los puntos que marcábamos la vez anterior era que hay una primera instancia donde uno tiene un montón de incertidumbres que va dilucidando a medida que investiga acerca del tema, que puede reconocer, digamos, cuáles son las variables, los aspectos que intervienen en ese problema, y va tomando sucesivas decisiones o posicionamiento frente a ese problema. Pero llega un momento que se acaban los discursos, las lecturas, la búsqueda en revistas, o sea, esa etapa donde uno se nutre de una cantidad de fuentes diversas y uno tiene que tomar una decisión acerca de cómo va a ser lo que uno va a desarrollar. Ese punto crucial que decíamos que denominamos partido, donde dejamos toda esa etapa analítica para introducirnos en la etapa eminentemente proyectual o figurativa, ¿no es cierto? Algunos autores dicen, bueno, que este punto crucial es lo que se denomina la idea, ¿no es cierto?
sea, la idea es como un punto donde dejo, o mejor dicho, dejo, pero también conservo, digamos, lo que he investigado, lo que me he posicionado frente a ese problema, pero simplemente lo que hago es cambiar de lenguaje, ¿eh? De un lenguaje discursivo, de un lenguaje de números, de tablas, de palabras, tengo que traducir eso a líneas, a formas. Y ese es el punto, entonces, crucial que nosotros tenemos que ir aprendiendo progresivamente a lo largo de la carrera. Ese punto, no, como decía recién, no arranca de la nada, o sea, tiene una situación contextual, una situación productiva, una situación económica, una situación cultural. Entonces, me gusta por ahí tomar este gráfico donde vemos que las ideas nacen en un determinado contexto, ¿no es cierto? Pero no solamente para los arquitectos, sino para cualquier ser humano que tiene que resolver un problema de cobijo, un problema de refugio. Entonces, va a resolver, se le van a ocurrir ideas, pero esas ideas van a estar relacionadas con los recursos materiales y con lo que necesita, la actividad que necesita, a la que necesita darle un cobijo, ¿no es cierto? Entonces vemos que en un contexto donde existen, por ejemplo en la Patagonia, en el primer grafiquito, donde existen muy pocos elementos materiales, recurren que a las pieles de los guanacos, dice. Entonces a ese señor, a esa cultura, no se les ocurre hacer una vivienda como al señor que vive en chozas de junco, de paja. ¿Por qué? Porque ese recurso material no existe en el lugar donde habita. O sea que esas ideas no son caprichosas, sino que las ideas tienen relación, digamos, a cuestiones contextuales, o sea, las que tienen que ver con el entorno, con la capacidad de resolver realmente la situación de refugio, ¿no? O sea, eso es importante entender para evitar las ideas totalmente caprichosas o arbitrarias que después son de difícil ejecución en el plano de la realidad, ¿no es cierto? O sea, para el dibujo, perfecto, uno puede dibujar cualquier cosa, imaginarse cualquier cosa, pero cuando eso tiene que traducirse a un proceso constructivo, donde uno tiene que comprar los materiales en el corralón, donde uno tiene que contratar un albañil, un operario que maneje una determinada técnica, ahí empieza a pesar fuertemente la cuestión contextual. La otra cuestión, o sea, eso en el aspecto general, es que vamos a notar, digamos, a lo largo de la cultura, del desarrollo cultural y productivo, económico, que esas formas, o lo que a mí se me va a ocurrir, tiene que ver con determinadas medidas, determinadas propiedades de los materiales que vamos a utilizar, ¿eh? Entonces vemos que el que trabaja, por ejemplo, con ladrillos de adobe, no se le ocurre hacer un cono como el que trabaja con juncos, con paja. ¿Por qué? Porque las propiedades del material son diferentes, entonces en cada cultura le van a sacar el jugo a las propiedades del material que tienen a mano, que pertenece a su acervo cultural y productivo y económico. Eso no solo ocurre en la arquitectura vernácula, sino muchos arquitectos, este es un ejemplo en Salta, un arquitecto que trabaja mucho Jujuy, perdón, Carlos Antorás, que trabaja con materiales de la zona, y fíjense ustedes la suerte de mímesis que hay entre el objeto arquitectónico y el entorno, ¿no es cierto?
utiliza todos materiales de la zona y logra, digamos, un acoplamiento, un diálogo entre la obra y el entorno. En ese proceso, digamos, de empezar a incorporar la materialidad en el proceso de pensamiento de la obra de arquitectura, yo quería introducir el concepto de módulo, digamos. El módulo entendido como una resolución o una decisión de tipo geométrico, material, pero asociado a una idea, ¿no? O sea, el concepto de módulo tiene múltiples acepciones, digamos. Uno es esto que dice ahí en el punto B, que se utiliza el módulo como unidad de medida, ¿eh? O sea, el módulo es una unidad de medida, pero no es solamente una unidad de medida. El módulo también sirve como esquema organizador, pero no es solamente un esquema organizador. El módulo sirve para proyectar un modo de apropiación o de limitación del espacio o compartimentación del espacio, pero no es solamente eso. Entonces, el concepto de módulo, digamos, es multidimensional y complejo. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar esta cuestión de carácter general teórica en un ejemplo concreto para que ustedes visualicen, digamos, de qué estoy hablando. Fíjense, por ejemplo, en una ciudad, cómo hay este módulo que sería las manzanitas de una ciudad, ponen una impronta, otorgan una suerte de patrón a la organización de la ciudad, que está, o sea que este módulo está utilizado en la escala urbana, ¿no? Ahí tenemos manzanas, tenemos chacras que configuran, digamos, un damero, que es una estructura organizativa de nuestra ciudad, en este caso de Resistencia, ¿no? Y dentro de ese damero conformado por las manzanas y las chacras, después en su interior están los lotes, ¿no es cierto? O sea, otra vez, una trama que organiza el espacio donde vamos a trabajar. En la arquitectura es muy frecuente, fíjense, por ejemplo, con el tema de la pandemia, en la arquitectura hospitalaria, digamos, se han utilizado sistemas modulares, ¿no es cierto? O sea, que son módulos que resuelven una situación particular. Acá a la derecha pueden ver, o sea, resuelven cada una de las actividades, pero acoplados con otros módulos, van configurando la totalidad de un sistema hospitalario. ¿Mm? Entonces, nosotros podríamos decir que, o sea, que es importante entender el módulo como parte relacionado a un sistema, como un todo, ¿eh? O sea, que hay un juego entre el módulo y como parte, componente del conjunto y el todo como sistema. Esa es la potencia, digamos, del módulo. ¿Por qué? Porque nos simplifica notoriamente el trabajo proyectual, ¿no? Profe, Sí, hay un alumno que quiere entrar, Sergio. bueno, voy a ver si... Ahí está. Varios. Ok, parece que es.
Bien, ¿se ve ahí? Ok. Acá en un ejemplo de organización, en este caso, podemos ver que ese módulo también, digamos, tiene una relación con la actividad que contiene, digamos, no es un módulo que uno adopta de manera arbitraria, sino que tiene que ver con lo que habíamos estudiado, ¿se acuerdan? En la primera parte del curso, que es que ese módulo, o sea, ese espacio, surge del análisis de la actividad, el equipamiento, la circulación, y ahí yo puedo determinar un conjunto de medidas que me garantizan que voy a poder resolver la actividad, pero que también van a conformar esa suerte de ladrillo con el que voy a construir el conjunto. A ver si ya lo vamos a entender un poquito mejor, ¿no?, cuando avancemos. O sea, quiero que se intente, digamos, abordar esta cuestión que también ocurre en la naturaleza, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a tratar de comprender la lógica que hay entre los flujos y las actividades. Fíjense que en la naturaleza, por ejemplo, los troncos, las ramas, constituyen un sistema de canales por donde circula la savia y llega a cada uno de los puntos del follaje, ¿no es cierto? O sea, esa estructura es análoga a las estructuras circulatorias de los edificios, o sea, donde yo tengo que garantizar que pueda llegar a cada uno de los puntos en el que se realizan actividades. Entonces, tenemos dos cuestiones fundamentales, ¿no es cierto? Las actividades, comprender las actividades. ¿Por qué? Las actividades necesitan de lugares para que se realicen. Y necesitamos comprender las relaciones, porque las relaciones nos implican flujos. O sea, me tengo que conectar, ir del punto A al punto B, me tengo que ir de la cocina al dormitorio, me tengo que ir de la cocina al baño, del baño, entender el sistema de relaciones. Y eso en el proyecto se traduce con la elección de una estructura morfológica, de una geometría asociada a una materialidad. Entonces ahí está el desafío y por eso es la complejidad de esta etapa del proceso proyectual. O sea que nadie tiene que asustarse si existe una confusión, existe una suerte de desconcierto, digamos, frente a qué hacer, porque la naturaleza, lo que se está jugando en este punto del proceso, la verdad que es bastante complejo. Voy a traducir esto, como decía recién, en un ejemplo concreto para que podamos anclar todo lo que estoy diciendo en un ejemplo concreto. Esta es una obra en Vietnam, para que vean que lo que estamos hablando acá se cumple o se realiza también en cualquier punto donde los arquitectos tengan que realizar una intervención. Tenemos una modulación, o sea, una organización del espacio urbano que está en estas manzanitas. Una organización de los lotes que ustedes pueden ver aquí. Y en esos lotes tengo que resolver, este arquitecto tiene que resolver una vivienda. Perfecto. Ahí se ve con claridad el entorno inmediato, digamos, de la obra, el modulito que implica el loteo, y en ese loteo el arquitecto que tiene que resolver ese problema. Esta es la propuesta que realiza. Fíjense lo que estamos. Esta es una planta abierta. O sea, la planta abierta, recuerdan que la asociábamos con un tejido donde lo exterior se compenetraba con el interior,
y obteníamos una suerte de urdimbre entre el afuera y el adentro. Y como decía hoy, esa organización del espacio no es arbitraria, sino que sigue una suerte de patrón geométrico que organiza, simplifica y facilita, digamos, no solamente la organización funcional, sino, vamos a ver más adelante, la organización, la resolución material de esa obra. Entonces, acá pueden ver que hay un patrón organizativo que es ese sistema de modulación. Entendía la modulación, decía, como unidad de medida que me permite simplificar el problema, me evita las arbitrariedades geométricas, pero también en su interior me garantiza que se puedan realizar las actividades. Fíjense que, por ejemplo, acá donde está el cursor, yo puedo resolver la habitación, la actividad dormir en esa modulación, pero también puedo resolver la actividad comer. Y un submódulo de ese módulo me permite resolver las actividades de servicio. Y un módulo y medio me permite organizar este patio interior. Y un módulo y medio me permite organizar la cochera. ¿Se entiende? Entonces, la modulación me da como un telón de fondo sobre el que yo despliego mi creatividad. O sea, no es que yo tengo que ser esclavo del módulo, sino que utilizo el módulo como una herramienta que me ayuda a tomar decisiones sin tener que estar pensando a cada momento si va a tener 10 centímetros más, 20 o medio metro más. O sea, adopto el módulo como un ladrillo con el que tengo que construir la pared. Y no me estoy preguntando a cada momento cuánto mide ese ladrillo. O sea, fíjense, pero como decía, el módulo no es solamente una organización, una herramienta que me permite la organización en planta, sino como una herramienta que me permite la organización del espacio. Y fíjense ustedes las cualidades de ese espacio en relación con lo que hablábamos en la clase anterior de las plantas abiertas y que permiten este diálogo con el exterior. O sea que quiero remarcar esto, que la utilización de un módulo no implica una pérdida en la capacidad de resolución del espacio, sino que muy por el contrario, ¿eh? Porque por ahí a veces se entiende que hay que ser, para ser más creativo hay que hacer formas raras o formas arbitrarias y alejarse de toda referencia con un cuadrado o un rectángulo. Y fíjense que si nosotros miramos en términos de espacio, esa modulación que veíamos tan rígida en la planta, acá se diluye totalmente porque espacialmente está integrado con el afuera, ¿no es cierto? Fíjense la calidad de los espacios, siguiendo una modulación bastante simple, con pocas variaciones dimensionales, y sin embargo en el espacio tiene una gran calidad de recursos, ¿no es cierto? A ver, me parece que hay otro. Bien. Voy a tomar, para que no se crea tampoco erróneamente que solamente uno puede lograr una calidad espacial o arquitectónica con plantas o planteos abiertos, sino que también lo podemos hacer con esquemas compactos, digamos, ¿no es cierto? Y como también en estos esquemas compactos tiene su peso el concepto de módulo. Esta es una obra de un argentino,
del estudio Moscato Share. Creo que ya vimos alguna imagen en otra clase. Casarroblas, donde hay también una utilización muy exhaustiva del módulo a partir de la utilización de una tecnología del bloque. O sea, el bloque va a conformar un elemento muy importante a la hora de la definición de las dimensiones aquí en este proyecto. Es una planta, es un cubo, se llama casa cubo, Casarroblas, donde podemos reconocer también acá la existencia de un juego modular menos nítido, digamos, que en el caso anterior, al ser compacto y estar integrada, por ejemplo, la estructura circulatoria con los espacios de uso, es más difícil reconocer rápidamente cómo está utilizada la modulación, ¿cierto? Pero acá podemos ver, esta vivienda tiene 6 por 6 por 6, o sea, es un cubo, es 6 metros de lado. Y acá podemos ver los módulos que están en juego, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que ser todos repetitivos, sino que uno puede apelar a un menú de dimensiones, de figuras, que no solamente van a ser bidimensionales, sino que las modulaciones también pueden ser tramas espaciales que configuran volumetrías más complejas. Si ustedes, cualquier duda que tengan, si la quieren escribir por el chat, mejor, entonces nos queda registrado, y si quieren hacerlo a micrófono también. Acá quiero mostrarles esto de cómo el recurso material elegido por los arquitectos es muy determinante, digamos, de las formas y de las dimensiones, ¿eh? Y ese estudio de cómo se van repitiendo determinadas dimensiones también se da en la materialización de ese objeto. Bien, creo que, y como también se daba en el caso anterior, que una cosa muy simple desde el punto de vista de la planta, sin embargo, no se traduce en una pobreza morfológica y espacial, sino por el contrario, digamos, logra integración con el afuera, con el paisaje, y es un resultado estético agradable, digamos, de esta propuesta, ¿sí? Bien. Para no complicar más, yo creo que esta presentación tiene la función de oficiar como un disparador para que ustedes se pregunten, investiguen, pregunten a los profes, pregunten ahora, conversen entre ustedes. O sea, un disparador que nos ayude, como decía hoy, a ir construyendo conocimientos y teorías que nos sirvan para sucesivos trabajos, no solamente para resolver el tema, sino que además de resolver el trabajo práctico que estamos haciendo, nos vayan sedimentando algunas nociones que nos ayuden a construir nuestro acervo teórico. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a mirar el chat. Profe. Sí. Buen día, ¿cómo va? Disculpe mi ignorancia, tengo una pregunta. Dale. El sistema modular ese que usted estuvo explicando ahí, ¿tiene algún tipo de medidas en particular o eso depende del diseño en sí, digamos?
las medidas del módulo. No sé si se entendió mi pregunta. ¿Del segundo caso o el primer caso? O sea, a ver, sí, decime. No, en general, digamos, si los módulos tienen medidas en particular o no, digamos, Sí, a la hora de modular. bien. O sea, como decíamos hoy, esto es un proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo. O sea, uno puede comenzar, por ejemplo, con lo que se denomina un módulo de proyecto donde tengo, supongamos, donde yo utilizo un módulo de 3x3, donde yo sé que ahí puedo resolver, vamos a suponer, actividad comer, actividad dormir, un submódulo, actividad sanitaria, por decir cualquier cosa, ¿no? Después, cuando yo decido cómo va a ser la materialidad de ese objeto, puedo ajustar en función del módulo del material que voy a usar. ¿Eh? Vamos a suponer, a ver, para que se entienda. Yo puedo decir, bueno, tengo una habitación que tiene 3,50 metros de ancho. Y digo, voy a hacer un techo y digo, por ejemplo, la medida comercial de la chapa canalada es 1,10 y el ancho útil 1 metro. Entonces digo, no, si yo hago 3,50 voy a tener que usar 3 chapas y una cortada por la mitad. Entonces no, voy a usar el módulo de la chapa como organizador. Entonces voy a ajustar el conjunto de las dimensiones a esa medida de la chapa si yo tomo la chapa como un elemento organizador. En este caso los arquitectos tomaron el bloque de cemento alivianado que tiene determinadas dimensiones y han ajustado ese módulo de proyecto donde yo sé que se realizan las actividades en el proceso de ajuste a esa medida de los bloques, ¿sí? No sé si se entiende, si contesta, Sí, digamos, sí, lo que profe. vos me preguntás. Sí, sí, ahí entendí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra? O si quieren hacer comentarios simplemente que no sean preguntas o si alguno de los términos o conceptos utilizados le suscita, digamos, algún tipo de duda, confusión o no, o quieren compartir alguna reflexión que le provoque, digamos, haber visto estas imágenes, haber trabajado estos conceptos. O sea, los conceptos, la idea, las teorías, necesariamente se construyen, digamos, en diálogo con los otros. ¿Eh? O sea, es muy difícil sentarme bajo un árbol y que yo empiece a desarrollar teorías. O sea, eso no ocurre. Eh, la construcción de teorías es en función de lecturas, de diálogos, de discusiones, de interacción con los otros, digamos. Entonces es importante la palabra de ustedes y no hay que sentirse para nada apichonado, digamos, como dijo el compañero, de ignorancia, porque una ignorancia puede ser en un tema específico, pero también ese compañero tiene un montón de conocimiento que hay que aprovecharlo para pensar la cosa, ¿no? Ni Aristóteles construía solo. Disculpe, Sí, quería preguntar si ese módulo del que estaba hablando se implementaría también en lugares con formas diferentes, como una especie de triángulo o circunferencia o cosas así. Digamos, formas que salen del rectángulo, ¿no? Y si es así, si se dividiría de la misma forma. a ver, en principio te diría que sí, o sea, porque de hecho, digamos, hay arquitectos que utilizan otras figuras geométricas como
como base de su organización, de organización del espacio y organización de la arquitectura, o ustedes habrán visto que son obras, por ejemplo, como la de Frank Gehry, que parecen estar desprovistas de un patrón geométrico constructivo. Sin embargo, cuando uno lo analiza, ese patrón no existe y solamente ese arquitecto se da el lujo en las envolventes. Pero esto tiene mucho que ver con el dominio de los procesos y de los instrumentos. La sugerencia que yo hago, digamos, para primer año es que lo importante es entender la relación entre actividades, flujos y la estructura morfológica que nosotros tenemos que resolver. Para amigarnos con las herramientas y con las ideas, con los conceptos, sugiero que apelemos a un repertorio morfológico sencillo, digamos. ¿Por qué? Porque si no nos metemos, nos agregamos un grado de complejidad que en vez de resolvernos el problema, nos complica el proceso de resolución. ¿Se entiende? Entonces, a tu pregunta yo te digo, sí, hay otros. ¿Recomendaríamos? No, nos recomendaríamos que apelen a, por ejemplo, a tramas triangulares o de otras figuras geométricas que implican después una dificultad para resolverlos. Por ejemplo, vamos a suponer un triángulo. Resolver un baño en un triángulo no es fácil, digamos, una cocina. ¿Por qué? Porque los muebles, los equipamientos, los artefactos tienen medidas estándar. Yo no me puedo mandar a hacer una heladera triangular, digamos, para que, o sea que implica, digamos, lidiar con una serie de estudios para poder conciliar, digamos, una trama rectangular, ortogonal de los equipamientos con una trama oblicua de los espacios, ¿no? Entonces yo no sugeriría que entren por ese lado, sino que en todo caso que le den el plus creativo en el espacio y no tanto en la figura de los módulos organizativos, ¿no? Por eso justamente le mostraba estos ejemplos donde esa sencillez en la organización modular no se traduce en una pobreza de la obra o en una pobreza del espacio. Porque es importante que nosotros, si bien trabajamos con las plantas como un andamio, digamos, que nos permite controlar el proceso, lo que resolvemos los arquitectos son espacios, ¿sí? Espacios de vida. Entonces es importante en entender esto, ¿no es cierto? No sé si ayuda o complica la pregunta. Sí, sí, me respondió. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Algún otro comentario? A mí me gustaría agregar algo mejor respecto a lo que preguntaba recién la compañera y lo que comentaba hoy más temprano el profe respecto a pensar la cultura en la cual nosotros estamos diseñando y construyendo, ¿sí? Había un ejemplo que había mostrado el profe de una carpa o una choza con materiales de paja o lona, donde la forma geométrica permitía algunas cuestiones óptimas respecto de la utilización de ese material y del modo de vida de esa cultura. Nosotros estamos en una cultura donde tanto el equipamiento, como recién mencionaba el profe, que vamos a utilizar, y los materiales de construcción para realizar la obra, están pensados en función de ángulos rectos, es decir,
en función de cuadrados y rectángulos, ¿sí? Por ahí para tener en cuenta a la hora de pensar estas formas geométricas distintas, como la complejidad que incorporaríamos si todo está pensado para la cuestión más ortogonal, digamos. ¿Se entiende? ¿Algún otro compañero que quiera comentar algo? ¿Cómo lo ven esto con lo que están haciendo actualmente? Digamos, ¿encuentran una asociación, una posibilidad de aplicación práctica? ¿O les suena como muy lejano a lo que están haciendo? Sí, profe, se lo asocia bien, digamos, con lo que estamos haciendo, ya que tenemos que adaptar, digamos, nuestro proyecto con todo lo que están diciendo, con los espacios abiertos, con los medios naturales y esas cosas, también con los materiales que tenemos a nuestro alcance de la zona, con las formas y todo. Bien. Una cosita más que se me ocurre a partir de la intervención de ustedes es que fíjense que la idea de poder contar con un patrón organizativo, lejos de complicarles la vida, les soluciona o les facilita la vida al diseñador. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo muchas habitaciones o muchas actividades que organizar, imagínense que ustedes tuvieran que estar pensando las medidas de cada uno de los locales de manera independiente y después de alguna manera tratar de conectar esos espacios diferentes entre sí. O sea, se transforma en una cosa demasiado compleja. En cambio, si yo tengo un patrón organizador, yo, por ejemplo, digo, bueno, el módulo de servicio es medio módulo o un cuarto de módulo, o el lugar social son 2 módulos o 3 módulos. La cochera son 2 módulos, 3 módulos. O sea, simplifico la incertidumbre del problema. ¿Se entiende? Ahí radica la potencia de la utilización de estos patrones organizativos o sistemas de modulación, que como decía, tienen que ser una herramienta que nos facilite la vida a los que diseñamos y no que nos complique. No es que yo me transformo en un esclavo de la modulación, sino que utilizo una modulación como un soporte, como una herramienta que me permite solucionar el problema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que, por ejemplo, que el módulo funcional o el módulo de proyecto también va a estar asociado a un módulo estructural, o sea, al modo en que yo voy a poder soportar las cargas a las que está sometida esa edificación, ¿no? Bien. Feedback. Comenten lo que se les ocurra, que sea lluvia de ideas. Parece que no hay lluvia, con la sequía se traduce también. Bueno, si no hay para más, la idea es que ustedes saben, la semana que viene tienen la entrega de esta etapa. Estaría bueno, digamos, que aparezcan aplicaciones prácticas de esto que estuvimos conversando y si no, retomaremos, o sin duda retomaremos, digamos, la próxima etapa y profundizaremos esto que estuvimos conversando. Así que no van a faltar oportunidades para
para seguir charlando del tema. ¿Sí, Javier? Ya hay posibilidad de mirar de nuevo la planta esa de la vivienda de Vietnam. Sí. ¿De hoy? Sí, cómo no. Y un poco por ahí después aclararle el tema de la entrega, cómo es la maqueta, que es la pregunta general, digamos, de esa maqueta volumétrica, como para que no se asusten tanto, porque ya les queda poco tiempo para la entrega, digamos. Entonces, no, a mí lo que me interesaría es incorporar acá, más allá de lo que está muy interesante, demostrar los módulos y la trama. La trama es la configuración de esos módulos que se repiten. Y aparece también la modulación en los espacios abiertos, ¿no? En los espacios libres. No solamente sería interesante si ellos pueden aplicar este trabajo de trabajar con algún tipo de módulo que esa trama pueda ocupar todo el terreno, ¿no? Y que piensen, y obviamente, como vos decías, es un trabajo difícil, un tema del proceso de diseño, pero acuérdense que tienen que pensar las actividades tanto en los espacios cubiertos como en los espacios exteriores, ¿sí? O sea, el interior y exterior, cómo se van a relacionar esas actividades. O sea que, más allá de que puedan usar esa modulación en la superficie cubierta, estaría bueno que esa trama también se expanda a todo el terreno, ¿no? Al terreno completo, porque ustedes como diseñadores tienen que diseñar todos los espacios, ¿sí? Sean espacios cubiertos o espacios libres. Por eso estaba interesante ver esa propuesta de planta de Vietnam, porque un poco la trama, fíjense que ocupa todo el lote, ¿no? La trama y los módulos ocupan el lote completo. Y eso debería poder pasar en su caso, o sea, que cuando usen los módulos y armen su trama, que esa trama ocupe el terreno 20 por 50, ¿no? Que ocupe todo el terreno. De esa manera van a tener una idea de conjunto, ¿no? De mirar un poquito y por ahí de probar, nosotros de hecho hablamos en nuestra comisión de probar tramas que sean ortogonal, que coincidan con el dibujo del lote, o también por ahí probar tramas que sean diagonal, ¿no? En diagonal a las líneas del lote, como una manera de ir probando otras alternativas y ir mirando a ver qué puede cambiar de una manera o de otra, ¿no? Pero estaba muy interesante esta trama, por eso que ocupaba todo el lote, y eso es muy bueno, no perder de vista, digo porque pasa en muchos casos que los alumnos solamente se centran en la superficie cubierta, ¿no? Y en resolver... Javier, me gustaría, a partir de lo que vos estás diciendo, algo que también se me ocurre, digamos, para no esquematizar o minimizar el alcance del término de emulación, quiero decir que la emulación es un auxiliar del diseño, porque si ustedes miran, cuando miran la obra, ahí no se ve la trama, ni se ve el módulo, ¿se entiende? O sea, es un auxiliar
que me sirve para tomar decisiones. O sea, eso es importante entender que, por eso, por ejemplo, nosotros en la práctica utilizamos la trama, esa que se refería a Javier, como una grilla, una malla, que está con líneas auxiliares, incluso muy frecuentemente uno arma una malla de estas, una trama, y pone un calco y va trabajando sobre ese calco donde se desaparece la trama como tal, digamos. O sea, es un auxiliar que me permite controlar el proceso de definición de las dimensiones. Ahí radica la potencia de la herramienta, por eso es una herramienta. Lo que Es tiene decir, que en algún momento se puede romper esa trama si por decisiones de diseño consideramos que en algún sector Claro, por rompemos esa supuesto. trama. Lo que hay que entender cuando se dice que es un auxiliar, no quiere decir, porque esa es la tendencia por ahí de los chicos, de que a cada lado de la figura geométrica que compone el módulo no hay que sí o sí levantar paredes. Claro, exacto, por eso es exactamente. Obviamente esa es la tendencia. Bien, bien. Viene bien la acotación de los colegas porque por eso es importante el intercambio, ¿no es cierto? Porque uno habla y no sabe cómo se está decodificando lo que uno dice. Entonces, por eso es importante la interacción con el que en este caso está escuchando, porque nos ayuda a todos a poder ir cerrando una idea. Bueno, justo una hora, así que vamos a ir cerrando. Vamos a conversar un ratito acerca de lo que planteaba Javier de la maqueta, que es preocupación de algunos compañeros. Como decíamos, la consigna, la maqueta podría ser física o digital, depende de las herramientas que maneje cada uno. Y la idea es que en esta primera entrega es una maqueta de estudio, por lo tanto, tiene las limitaciones y las potencialidades de lo que significa que está en estudio. Quiere decir que lo que va a aparecer en esa maqueta son los rasgos generales de la volumetría general de la implantación, de la relación con el entorno inmediato. De ninguna manera hay que pretender un grado de definición que no pertenece a la etapa en la que estamos. O sea, nosotros estamos en una etapa donde estamos tomando decisiones acerca de esto que hablaba recién, de los patrones generales que controlan el proceso de diseño. Entonces, bueno, aparecerán los volúmenes principales, aparecerán qué lado va a estar cerrado de acuerdo a la orientación y qué lado abierto, cuáles son las relaciones principales y no más que eso, como pretensión, digamos. Y cada uno avanzará de acuerdo a lo que le da el cuerpo, que tiene ganas, al tiempo que le dedicó. Eso es inevitable que aparezcan diferencias de acuerdo al grado de dedicación, entendimiento que tienen con el trabajo, ¿no es cierto? Grado de avance que tiene cada uno. Y esa maqueta física podría ser de escala 1 en 200, ¿no? Perfectamente. Sí, sí, incluso si quieren usar otra escala que consideran más manipulable, también, no hay problema. Lo importante es que podamos saltar de esa y complementar, digamos, la idea de plantas con la idea de espacio, de volumen, de una visión un poco más integral del problema. Eso sería la idea. No quedarnos atados a la planta y después 2 o 3 meses y después enterarnos o encontrar que la única posibilidad de resolver, por ejemplo, los techos es ponerle
una tapa arriba y nos damos cuenta que no nos gusta, que nos parece pobre, que tiene escasas situaciones espaciales. Entonces, si empezamos desde el principio manipulando los volúmenes, seguramente tendremos más posibilidades de enriquecer la propuesta. Bueno, y vamos a cerrar entonces porque algunos grupos creo que tienen encuentros con al interior de cada grupo, así que los dejamos en libertad de acción. Así que muchas gracias y nos estaremos encontrando seguramente en breve. Chau. Chau, chau. Chao, chao. Chau, profes. Chao, querida. Chao, profe.